Ah, todavía no. Ok, ya. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Ya y poco a poco se irán conectando. Y de hecho, en este momento también voy a empezar a transmitir en Facebook. En- pero bueno, más bien al rato, eso creo que no me está dejando. Pero bueno, pues, se está grabando. Y habrá oportunidad de pasarla por varias plataformas, entre ellos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. Y bueno, Mara seguro también la compartirá en algunas otras redes. Bueno, voy a presentar brevemente a Mara en este seminario de Medio Ambiente, Economía Ecológica. Y pues bueno, diré que Mara Rosas Baños es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo la medalla al mérito académico tanto en el doctorado y en la licenciatura en Economía. Actualmente es profesora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo en la maestría en Economía y Gestión Municipal, el doctorado en Innovación en Ambientes Locales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2010. Su investigación ha girado alrededor de temas como el desarrollo alternativo local sustentable a partir de la economía ecológica y solidaria, economía ecológica, economía solidaria. Entre sus proyectos está el de intervención comunitaria para el proyecto de mejoramiento de medios de vida a través de la economía social y solidaria, la racionalidad en el progreso sustentable rural comunitario, cooperativismo autogestionario, base de la economía social y solidaria y alternativa para la economía ecológica, y bueno, entre otros, y varias publicaciones. Pues para no quitarle mucho tiempo de su exposición a Mara, pues te agradecemos estar hoy con nosotros. Reitero públicamente la disculpa de hace unas semanas que íbamos a tener este seminario y que por una razón personal de mi parte no pudimos tenerla. Pero bueno, gracias Mara por compartir con nosotros. Muchas gracias. Y te dejo pues. Pues muchas gracias, Alex, por la invitación y a Daniel Tagle porque finalmente, bueno, puedo estar con sus estudiantes de posgrado y con algunos de los míos que también invité. El tema que voy a presentar ahora es un tema que estoy trabajando y que me interesa mucho porque se vincula a muchos aspectos de la economía ecológica y lo voy a abordar desde dos perspectivas, uno que tiene que ver con la investigación y otro tiene que ver con la postura política que todas nuestras posturas, que todas nuestras perspectivas con las que trabajamos tienen y que muchas veces nosotros no la hacemos evidente, pero en este momento en el que estamos en el país me parece que es sumamente relevante el hacer mención de esto, porque es realmente un momento muy importante en el que estamos. Bueno, la investigación que voy a presentar ahorita tiene que ver con la prevención de residuos sólidos, pero el tema de la conferencia es la investigación sobre residuos sólidos de la gestión a la prevención y bueno, todas las implicaciones que van a derivarse de esto. En primer lugar, para hacer como un posicionamiento internacional respecto de la problemática que tiene que ver con los residuos sólidos, yo hago alusión a un informe reciente del año pasado de Banco Mundial que tiene que ver con la cantidad de toneladas que se están generando por año de estos residuos sólidos, que son más de 2.000 millones de toneladas y que finalmente para el 2050 se espera que sea 70% más este volumen. Dos cosas importantes. Solamente el 16% a nivel internacional de estos residuos se recicla. Y por otro lado, otro dato que me parece muy importante es que los países ricos pues son los que más residuos sólidos generan, aunque una parte de ellos sí reciclan, pero aunque reciclan, como estamos viendo, el porcentaje es bajo. Bueno,
México, ¿dónde está posicionado a nivel internacional? Específicamente, no es uno de los más que más generan, por ejemplo, dentro de América Latina, pero sí tiene una tendencia a ir creciendo un poco más. Los países más ricos son los que van a tener una cantidad de residuos sólidos más importantes. ¿Cómo está la investigación en torno a los residuos sólidos? La investigación gira en torno a una problemática que se sitúa en términos de la gestión integral de residuos sólidos. La literatura en general podría yo decir que en América Latina se ha posicionado en la búsqueda precisamente de implementar estrategias o de aludir a las limitaciones que tienen los países principalmente que se encuentran en desarrollo o subdesarrollados, como lo dirá también el informe que les acabo de comentar, de que tienen muchas problemáticas para generar esta gestión integral de residuos sólidos. Y finalmente, lo que va la literatura a hacer es dar como tipo diagnóstico de cómo estamos, de lo que falta, de por qué no estamos gestionando de forma integral los residuos. En términos generales se alude a esto porque finalmente todos sabemos que, pues por supuesto, los residuos mal gestionados, incluso hasta en algunas ocasiones gestionados, pues tienen muchas implicaciones. Por ejemplo, la contaminación de agua, tierra y aire. Y uno de los temas recientes de preocupación actualmente es la existencia de microplásticos en el medio ambiente y que está generando una problemática muy importante. Los daños a ecosistemas, daños en la salud, contribución a cambio climático, principalmente por gas metano. Esta discusión, la literatura la posiciona fundamentalmente desde una perspectiva más técnica. El marco teórico que es sustento de esta perspectiva de gestión, pues no es muy discutido en la literatura, en América Latina principalmente. Y la literatura en inglés es también más técnica en términos de dar como cierto tipo de análisis sobre tecnologías, sobre las problemáticas o sobre lo que se está haciendo y no se está haciendo en términos de gestión. También tiene mucho que ver, hay literatura sobre gobiernos locales, principalmente porque en ellos recae la obligación de la gestión de estos residuos y los gobiernos locales en general no tienen las condiciones ni el financiamiento para hacer frente a un volumen creciente de residuos que no tiene pues prácticamente ninguna limitación. La economía ambiental lo que va a hacer y que se ha posicionado como uno de los elementos, incluso dentro de los marcos regulatorios de los residuos sólidos, lo que va a hacer es decir que tenemos que generar los incentivos económicos correctos para que hacer que los consumidores tengan la disposición de separar los residuos. Prácticamente lo que ha sucedido en los países que más porcentaje de reciclaje tienen y tienen una mejor gestión integral, tienen varios elementos que ocupan, que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con financiamiento precisamente para incentivar esta separación y con desincentivación en términos de la cantidad de residuos que se generan en términos de la cantidad de estos. Sin embargo, en este marco de la revisión de la literatura, no se menciona tan frecuentemente un tema que es sumamente preocupante y que es precisamente el déficit ecológico a nivel mundial. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es que pues, la huella ecológica, como todos sabemos, está aumentando a nivel mundial y el déficit ecológico se está también ampliando principalmente desde los 70. La biocapacidad del planeta pues está siendo rebasada. De hecho, sabemos que a partir de agosto de cada año estamos con una sobrelimitación de la biocapacidad del planeta.
Aquí tenemos una gráfica precisamente de lo que se espera que crezca esta huella ecológica. No se prevé una limitación. ¿Por qué? Eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los residuos, porque la cantidad de residuos sólidos que se están generando está motivada por el incremento en el consumo. A mayor nivel de desarrollo, mayor consumo, mayor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, y entonces lo que hay detrás de esta expansión, pues precisamente es la sobreexplotación de la naturaleza. Entonces, este déficit ecológico lo podemos ver en términos comparativos entre México y Estados Unidos, y lo que vemos es precisamente que, nosotros tenemos una huella ecológica que efectivamente rebasa la biocapacidad en algunos momentos de 1.6, 1.7, pero no rebasa el 2, por ejemplo, en los 90, ¿no? Tuvimos una sobrelimitación un poco marcada. Sin embargo, lo que pasa en Estados Unidos, pues es todavía mucho más preocupante, ¿no? Ellos tienen un nivel de consumo que prácticamente agotaría los recursos que nos quedan y se los apropiarían en unas cuantas décadas. En términos de cómo estamos en México respecto a la gestión integral de residuos sólidos, en el caso de México lo que nosotros estamos viendo es que pues la mayor parte de municipios no cuentan. De hecho, prácticamente casi todos los municipios cuentan con una gestión de residuos sólidos que podríamos decir tradicional, que es prácticamente únicamente la recolección de residuos. Y pues también tenemos un porcentaje muy bajo de reciclaje, ¿no? Eso es lo que vemos en esta gráfica. Prácticamente del total de municipios, únicamente el 2% lleva sus residuos a plantas de tratamiento, de acuerdo a los diversos procedimientos que tenemos aquí de tratamiento. La pregunta que surge de este análisis es si es en realidad la gestión integral de los residuos sólidos la verdadera solución o se podría considerar un mecanismo de mitigación. Esto es una cuestión muy importante porque en términos generales, lo que nosotros vemos de aportaciones en el plano de política ambiental, de la economía ambiental, es precisamente eso, que tenemos una serie de estrategias que ayudan a mitigar ya una problemática muy grave al respecto de la gestión de la naturaleza, pero no están resolviendo la problemática. Entonces, la pregunta aquí es precisamente esta, porque la literatura y como he mencionado, el posicionamiento del tema de gestión integral de residuos sólidos es prácticamente lo que está en discusión a nivel internacional. ¿Cómo se hace que los países menos desarrollados implementen estrategias de gestión integral? No obstante, esta pregunta, la vamos a contestar con la perspectiva que nos aporta la economía ecológica. Y tiene que ver con también la evidencia empírica. En un estudio hecho en el 2015 al respecto de lo que estaba pasando con el reciclamiento de residuos en Europa, se planteó que prácticamente solamente el 22% de material reciclado son adiciones netas a existencias de materiales, es decir, avanzando un poco en términos de lo que es la economía ambiental, todos hemos oído hablar de la economía circular, que va a posicionar principalmente el tema de la cuestión de la reinserción de los materiales a través del rescate por reciclado. Entonces, aquí hay una cuestión que la literatura no aclara prácticamente y que parece ser que la economía circular está divorciada de la economía ambiental. No obstante, las dos aspiran a que en el mundo podamos seguir creciendo económicamente
sin que nuestro nivel de consumo esté condicionado y que prácticamente a través de la gestión podamos recuperar los materiales que se están utilizando y reintegrarlos como si eso fuera suficiente. En estos países que más reciclado tienen, se encontró pues que el porcentaje añadido es sumamente poco al respecto de lo que se está usando de insumos directos de la naturaleza. Ambas perspectivas, tanto la economía ambiental como la economía circular, tienen una perspectiva que hemos trabajado mucho una de mis tesistas y yo, que está precisamente aquí, Yadira, en términos de que la perspectiva de ambas teorías es un enfoque postconsumo, es decir, ¿por qué es postconsumo? Es postconsumo porque precisamente no va a ir en contra de generar mecanismos para reducir el incremento del consumo, porque esa es la base del desarrollo económico. Entonces, lo que se plantea la gestión integral de residuos sólidos y el enfoque de basura cero es, bueno, ¿cómo disminuyo, mitigo los impactos ecológicos, los impactos sociales que genera todo este volumen de residuos y al mismo tiempo genero una posibilidad de ciertas transformaciones que pudieran estar en el mercado? Por ejemplo, la economía circular tiene algunas estrategias muy interesantes que tienen que ver con la creación de nuevas perspectivas y estrategias de negocios en términos de bienes de consumo usado, ¿no? O de rescatado, transformado, etcétera. Entonces, es como seguir dándole al mercado como estrategias para que nosotros sigamos en la misma lógica de crecimiento cuando en realidad ya tenemos un rebase muy importante de pues de extracción de los recursos naturales y tenemos una desigualdad muy importante en términos de lo que produce y consume los países ricos respecto a los países en desarrollo y pobres. Y esto nos lleva a una discusión que tiene que ver con el uso de la perspectiva teórica y tiene que ver con la perspectiva política, como yo lo había comentado. En términos de la perspectiva teórica, porque como yo les estaba mencionando, la economía ambiental y la economía circular van a responder a los intereses que tienen los organismos internacionales y los gobiernos de seguir creciendo económicamente, porque no, prácticamente no apuestan por otro modelo. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de nuestro propio país, es que a pesar de que tenemos un gobierno que se posiciona ideológicamente en contra del neoliberalismo, las medidas de política sí tienen varios cambios en términos de incrementar la distribución del ingreso hacia los sectores menos favorecidos, pero en términos de otro tipo de las políticas económicas en sí, la variación de estas no ha sido tan trascendente. Y esto tiene que ver con las limitaciones que también tenemos en este momento de tener perspectivas de desarrollo realmente que respondan a las necesidades de economías como las nuestras, ¿no? Y precisamente en ese sentido, yo considero que los estudiantes deben de tener una visión muy clara. Nosotros siempre como investigadores y como estudiantes tenemos una perspectiva política, a pesar de que muchas veces no seamos conscientes de ello o pensemos que hablar de ello no tiene gran relevancia porque estamos en el ámbito académico. Pero esto no es así y jamás ha sido así. Sin embargo, esta discusión política estuvo mucho tiempo obscura. Ahora mismo lo podemos ver con las discusiones que muchos investigadores tienen, los confrontamientos entre diversos grupos de investigadores, precisamente por la variación hasta cierto punto de las medidas de política
de Ciencia y Tecnología, de CONACYT, ¿no? Entonces, hablando en términos precisamente de esto, la economía ecológica se posiciona como una alternativa que realmente podría responder, y lo vamos a ver con el enfoque de prevención de residuos, que no es un enfoque completamente nuevo. En América Latina sí es más nuevo. Prácticamente no hay escrito mucho al respecto, casi nada. Pero no es un tema que haya surgido recientemente. Ahorita lo vamos a comentar en términos de la revisión de la literatura, pero sí vinculándolo con el aspecto político, la economía ecológica plantea una serie de elementos que nos sirven para analizar la problemática desde un enfoque muy crítico, pero que también nos obliga como economistas ecológicos a proporcionar alternativas y estrategias que pudieran ser implementadas en países como los nuestros en diversos niveles, desde lo local, lo regional y lo nacional. Y lamentablemente nosotros en nuestro campo hemos estado trabajando en una parte como en una postura muy crítica, y que sí es importante criticar lo que se hace y lo que existe, pero es mucho menos lo que se aporta en términos de solución de problemáticas y mecanismos de transformación en diferentes niveles. Entonces, en este sentido es que yo considero que estas son cuestiones que debemos de discutir con nuestros estudiantes y que nos deben de dar elementos para incentivar una reflexión en todos nosotros, en nuestros jóvenes, porque finalmente vamos a enfrentar y estamos enfrentando ya una serie de condiciones que van a cambiar el modo de vida que conocimos en el siglo pasado y que pues prácticamente van a ir deteriorando nuestras posibilidades de más adelante de poder llevar a cabo acciones de reversión y ya no, incluso hasta la perspectiva de la economía ambiental de mitigación también se va a ver comprometida. Entonces, el tema que se posiciona aquí es la gestión integral de residuos sólidos es importante, sí, pero no es la respuesta a la problemática. La respuesta a la problemática tiene que ver con una limitación real que tenemos de seguir consumiendo y principalmente los países ricos, de seguir consumiendo con las tasas de crecimiento que tienen, de seguir haciendo uso de los recursos del mundo para mantener un nivel de vida que la mayor parte de la población no puede compartir, la población del mundo. Entonces, ¿qué es la prevención de residuos? Vamos a ver que este tema no es algo como muy desconocido, pero sí había pasado desapercibido durante muchos años. Es un enfoque preconsumo, es decir, yo prevengo y evito consumir cierto tipo de productos que van a generar residuos, que tiene la posibilidad real de disminuir, incentivar la disminución de la extracción de recursos naturales, porque nos invita a tener un consumo muy reflexivo, muy racional, ahora sí podríamos decirlo, al respecto de lo que estamos generando de residuos. Les decía que a nivel de la literatura internacional, a través del software eViews, podemos hacer un análisis de la literatura. Estos son artículos de Scopus a nivel mundial y podemos ver que el tema de manejo de residuos, reciclaje y prevención de residuos son los tres temas que son más relevantes en la literatura internacional. Los países que están trabajando el tema fundamentalmente de prevención son los que vemos en esta red, principalmente Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Italia también está contribuyendo, pero si vemos, aquí no hay países prácticamente de América Latina, ¿no? Es un tema en nuestro continente muy nuevo.
La prevención de residuos, yo la ubico en el marco de la economía ecológica porque va a responder precisamente a este cuestionamiento que la economía ecológica hace al respecto de las limitaciones que tenemos para mantener el desarrollo económico actual. Sabemos que este campo teórico es transdisciplinar y se sustenta en las leyes de la termodinámica. Entonces, lo que plantea la economía ecológica a partir de las contribuciones de Georgescu Roegen es precisamente un análisis que nos permite entender que el proceso económico absorbe recursos de baja entropía procedentes del medio ambiente, digamos que están en una condición ordenados, y genera mercancías de alta entropía y provoca todos los problemas que nosotros hemos estado analizando en esta presentación. Y plantea también que el reciclaje total, tal como lo postula la economía circular, no es posible. ¿Qué ha pasado en la Unión Europea? ¿Qué resultados tenemos? ¿Qué nos lleva? Porque esto no es solamente en el ámbito teórico, sino que también a partir de los estudios aplicados podemos analizarlo. Lo que ha pasado es que se ha demostrado que el incremento de los materiales reciclados insertados al ciclo productivo, en especial de los países con mayores niveles de reciclaje, no es suficiente para disminuir la demanda que tenemos de materiales, digamos, vírgenes y que se insertan al proceso económico. Esto por dos razones ubica este autor Haas. Primero, porque como nosotros sabemos, varias de las tecnologías que más se utilizan para este manejo integral de residuos tienen que ver con con estrategias tecnológicas como la termovalorización o diversas formas de generar energía. Entonces, estos materiales ya no se reinsertan realmente al ciclo productivo, sino que se van precisamente a este otro sector de generación energética. Y el segundo, porque las economías más ricas siguen creciendo a tasas muy altas. Su nivel de demanda de recursos naturales sigue creciendo. Y bueno, pues hay muchos mitos en torno al crecimiento del PIB, que bueno, ya no voy a comentar porque muchos de ustedes seguramente ya los conocen y me interesa más conocer su perspectiva al respecto del tema. Lo que sí es que lo que nos lleva a esta crítica es esta crítica de la economía ecológica el modelo de desarrollo económico es a posicionar la imposibilidad de continuar con el crecimiento económico ilimitado. Y esto es muy compatible con la prevención de residuos. Lo que se planteó mucho tiempo en términos de un desacoplamiento del crecimiento económico y su impacto ambiental, pues bueno, es muy engañoso. Lo comentaba por precisamente esta situación. Parece que países como Alemania, países como Francia, etcétera, Suiza, que tienen tasas de reciclado y un manejo integral de residuos, etcétera, como que eliminaron el problema, pero en realidad no está eliminado el problema. El déficit ecológico sigue aumentando y hay una desigualdad enorme en la distribución de estos recursos. Nuestro verdadero problema en términos de toda esta discusión de estos campos teóricos, ¿cuál es? Nuestro verdadero problema no es qué hacemos con los residuos, sino cómo organizamos la producción, el trabajo y el consumo para no generarlos. Esa es realmente la discusión que tendríamos que estar teniendo en el ámbito de la investigación y también en el campo de la política. Claro que es muy difícil posicionarlo en el campo de la política porque mientras no tengamos en el contexto de la economía ecológica realmente un verdadero plan de desarrollo nacional sustentado en la economía ecológica, tampoco podemos estar, bueno, podemos estar haciendo críticas, pero prácticamente lo que tendríamos que estar haciendo es contribuyendo aunque sea a nivel local de grupos, estar trabajando para empezar a cambiar este tipo de ideologías. Yo les había dicho que la prevención de residuos no es un tema realmente ausente en América Latina.
aunque teóricamente y en el ámbito de la investigación no se esté generando prácticamente mucha investigación ahorita, porque precisamente la investigación en torno a la prevención en Europa tiene prácticamente 10 años, es relativamente joven. Pero a pesar de ello, por ejemplo, en nuestro país tenemos la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, la prevención está como un enfoque principal, al menos en el título de la teoría, aunque en el contenido de la ley, pues no se diga gran cosa de ella, ¿no? No se entiende en realidad y hay mucho trabajo para desarrollar en este campo. En el marco de la legislación europea sí se encuentra de forma más clara y sí, por ejemplo, las medidas de política ambiental que se están generando, por ejemplo, por parte de Semarnat en este momento, que tiene su perspectiva de basura cero o cero residuos, tienen precisamente como base esta legislación del marco europeo y que posiciona en primer lugar la prevención. Antes que cualquier otro esquema, deberíamos estar trabajando por la prevención. Bueno, la propuesta es, por supuesto, asumir la prevención sin abandonar la necesidad de motivar una gestión integral de residuos sólidos, pero fundamentalmente buscar precisamente que se evite seguir incrementando los residuos sólidos, porque mientras sigan incrementando, los gobiernos locales no tienen ningún mecanismo de financiamiento capaz de hacerse cargo de ello. Y por tanto han surgido una serie de investigaciones y análisis que hablan precisamente de estas relaciones pública-privadas para que cada vez los privados se hagan cargo de una problemática que es pública. Algunos proyectos han sido interesantes y han ayudado a mitigar la problemática, pero como lo he tratado de plantear en esta presentación, son mecanismos de mitigación. Lo que nosotros tendríamos que estar trabajando desde la economía ecológica es precisamente una postura, una forma de hacer que nosotros como ciudadanos seamos cada vez más conscientes de que el planeta es finito y de que la distribución de estos recursos a nivel mundial, de los recursos que posee el planeta, pues está muy mal distribuido. Va a llegar el momento muy complejo en términos de el agotamiento de diversos recursos y la búsqueda de sustituirlos, reemplazarlos o extraerlos pues, de las economías más débiles. Y que, bueno, en general ya se hace, ¿no? Entonces, esta discusión, por eso yo planteaba que tiene que ver con una postura política, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con todo lo que nosotros somos y que tenemos que posicionarnos en este momento en un nivel de rebasar la crítica y de trabajar por propuestas que puedan irse implementando, aunque sea a una escala muy pequeña. Lo que yo he visto en términos de la política de CONACYT es precisamente esa búsqueda de que los posgrados no solo traten, sino que estén impactando los sectores sociales a los que se supone están respondiendo y que precisamente los diseños curriculares de los planes de estudio precisamente se supone que tienen esa base, ¿no? Se diseñan para resolver problemáticas principalmente sociales, aunque también tienen que ver con cuestiones teóricas. La teoría es, como yo lo comentaba, sumamente importante porque la teoría nos posibilita tener una postura política clara. Muchas veces entramos con miedo a la teoría y no la discutimos y nos quedamos en un análisis muy superficial y podemos aportar muy poco porque al fin de cuentas no estamos entendiendo muy bien lo que está pasando y por tanto no podemos llegar a generar alternativas o estrategias en ningún nivel. Entonces, el compromiso que tenemos ahora como investigadores y como estudiantes
es realmente enorme. En nuestras manos está la posibilidad de ir aportando, aunque sea un poquito, para la resolución de problemáticas que tenemos desde hace mucho tiempo y que finalmente nadie va a resolver, sino trabajamos nosotros por ellas. Bueno, esta sería toda mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Mara. Pues bueno, abrimos un espacio para el diálogo. Pues muy importante este componente que, bueno, el seminario no tiene mucho que empezó y no he habido la oportunidad de discutir esta parte de residuos sólidos y obviamente pues qué mejor que hacerlo con el trabajo de Mara, quien pues ya también está haciendo aportes a esta dimensión. Y bueno, acá hay por lo menos dos estudiantes, tres que trabajan el tema y el doctor Daniel Tagle ha venido pues bueno, incentivando esto a través de varios proyectos y, pues bueno, la verdad es que en ese sentido el abordaje que nos haces desde la economía ecológica, pues sí, es muy interesante esta visión crítica y pues bueno, en ese sentido seguramente va a haber algunas preguntas por parte de los estudiantes. No sé si antes Daniel tenga chance de comentar algo, que ya por ahí anda. Perdón, buenas tardes. Disculpen por andar sin cámara, pero es que ando con datos, que me quedé sin internet en la casa. Mara, pues una disculpa primero por no haber estado al inicio. Ya sabes cómo es el capitalismo y me dejó sin internet. Tuve que ir a resolver ese asunto. Y también ofrecerte una disculpa por la vez pasada, ¿no? Estaba pendiente de esa parte. Qué bueno que te animaste. Y sobre todo pensando que este es un tema trascendental, ¿no? Tú, yo, Erika, que está por ahí, desde nuestro seminario en la UAM, pues esencialmente nunca abordamos este tema de residuos y que me parece que, como señalas tú en la agenda actual, pues tiene un posicionamiento bastante importante. Creo que se sigue poniendo mucha atención en el inicio del ciclo económico, pero ¿qué está pasando al final, no? Y que generamos, digamos, una cantidad enorme de residuos que impactan y que generan, digamos, problemáticas de tipo social, ambiental y económico. Nosotros estamos en el cuarto municipio más poblado del país y en ese sentido generamos más de 1.600 toneladas diarias de residuos, aproximadamente casi 600,000 toneladas al año. Y aquí se abre una ventana de oportunidades. Afortunadamente aquí en la Universidad de Guanajuato se viene trabajando ya con un grupo pues bastante interesante desde el doctorado, desde la maestría, y ahorita ya hay dos chicas desde licenciatura que están interesadas en este tema y yo creo que tiene bastante relevancia en la agenda de la economía ecológica. Yo al menos como lo he venido, digamos, analizando, coincido mucho contigo en esta parte de la prevención. Creo totalmente que la economía ecológica debe generar las herramientas para hacer énfasis en el tema de la prevención, pero sin dudas, últimamente la revisión de la bibliografía que he hecho me ha llamado mucho la atención y coincido en unos elementos que señales. Uno, es esta parte de pasar de la crítica a generar propuestas. Y en ese sentido, yo creo que un enfoque que, digamos, puede aportar mucho a la economía ecológica, a posicionar el tema ambiental y que también es responsable, obviamente, de mucho del desastre ecológico que vivimos actualmente, tiene que ver con el tema de la publicidad, tiene que ver con el tema de la mercadotecnia, ¿no? La forma en que desde la economía conductual podemos ver, y lo hemos analizado ya en clases de microeconomía, de cómo ha incidido la forma de manipulación del pensamiento en los consumidores para desembocarnos totalmente a gastar de manera irracional, ¿no? Hace 2, 3 semanas que estuvo Federico, señalaba, hay que pensar en estas economías del derroche y transformarlas por economías del ahorro. Aquí mi opinión sería, y digo, es un camino por explorar, al menos lo estamos haciendo acá en una clase que tenemos de economía ecológica los días jueves, pero el punto es, ¿nos podría retroalimentar el enfoque de la economía conductual a la economía ecológica para entrarle al tema de la prevención? Yo creo que sí, yo creo que hay muchos elementos desde la economía conductual, porque si bien está explorado ya la economía circular y obviamente caemos en estas lógicas de mercantilización de los residuos, hay partes en las que me cuestiono, pero hay partes también que coincido. Pero sin lugar a dudas, la economía circular la sigo viendo como un mero paliativo, ¿no?
y muy probablemente coincidimos en esta parte, es un paliativo que no va a resolver de fondo el problema, sino que es un planteamiento de mercantilización de los residuos y que aquí en León ya está en una etapa avanzada hasta cierto punto. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, muy poca gente lo conoce, pero el día de hoy, en 1 hora y media, más de 20,000 luminarias se van a encender gracias a la utilización de la quema del metano, que se convierte para energía, para iluminar las calles de León. Y son 20,000 luminarias. Ese proyecto costó 150 millones de pesos. Lo está haciendo una empresa regiomontana que se llama PASA. Y entonces dices, bueno, por un lado, se está aprovechando una parte muy importante, digamos, de los residuos que se está generando aquí. Sí, pero también está esta parte que es innecesario hasta cierto punto contribuir a la lógica de acumulación con algo que se puede prevenir, ¿no? Estamos generando un modelo de negocios que es nuevo, que es interesante, que es bastante redituable. Los residuos no se van a acabar en el modelo capitalista, no se van a acabar. Y el planteamiento es, en vez de facilitar nuevos nichos de acumulación en los residuos, plantearnos la lógica de la prevención. Acá en León tenemos varios eventos al año, uno de ellos está la Feria de León, está el del Globo, que se hace cada anualmente, está el Buen Fin, es una cantidad increíble de eventos, y en donde, como decía Federico, las políticas ambientales están disociadas de las políticas económicas, ¿no? Aquí yo que fui consejero de la CIA, pues me di cuenta cómo el Sistema Integral de Aseo Público de León, pues el planteamiento era, pues vamos a tener que salir como siempre, como bomberazo. Y era bien curioso porque el director y la gente que conforma el CIAP tenía muy claro el avanzar en esta cuestión de la prevención, pero cómo hacerle si están, digamos, en una debilidad institucional para plantear que la organización, como vimos con el caso del agua, que no hay gestión del agua sin gestión del territorio, es lo mismo para los residuos, ¿no? Entonces, lo voy a dejar en el sentido de pensarnos en un día desde la economía. No se escuchó, Daniel. ¿Me escuché? Ahora sí ¿El ya. último? No, Ya. repite el último, por favor. Perdón, es que me marcó, entró una llamada. Yo lo dejaría al final en la aportación que podría tener la economía conductual al diálogo de la economía ecológica para plantear este tema de la prevención. Se me hace muy importante ahí, y que finalmente el tema de los residuos que aborda Mara es un tema de comportamiento, y es un tema de comportamiento social que se debe modificar y cambiar. Entonces, yo veo, hay varias pautas hasta de adoptar desde la política pública, que es que se puede incidir en ese cambio de comportamiento considerando elementos de economía conductual. Ahí lo dejaría. Oye, Mara, muchas gracias por tu presentación. Es un placer verte, escucharte, tener esa mirada crítica y sobre todo el gusto de saber que coincidimos en esta lógica, ¿no? Sí, gracias, Dani. ¿Por ahí alguien que quiera comentar algo? Quisiera comentar algo. Adelante, Erika. Bueno, Mara, muchas gracias por la presentación. Yo creo que pusiste sobre la mesa varios puntos que son fundamentales, ¿no? Por una parte, esta invitación precisamente a hacer el análisis crítico a partir desde la teoría y también la generación de las propuestas que me parece que son fundamentales. Y bueno, al respecto, pues definitivamente pues yo creo que hay una confrontación directa sobre un paradigma que es dominante y que además pues responde a los intereses del capital, ¿no? Entonces, pensando justamente en un paradigma distinto que de alguna manera tome en consideración otros principios, como es a partir de la economía ecológica, pues evidentemente se presentan retos pues sumamente complicados. Y en este sentido, pues hablando justamente dentro de cuáles podrían ser como las propuestas dentro de la economía ecológica, algo que generalmente las observaciones que por lo regular nos hacían los que estábamos en el marco de la economía ecológica es que
cuando hablábamos de algunas manifestaciones que podían generar propuestas, siempre la observación era a través de la escala, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿y esto hasta qué nivel impacta? En términos de la escala, ¿en qué sentido estamos hablando, no? Si hablas de una propuesta de economía ecológica, específicamente, ¿a qué nos vamos a referir? ¿A qué nivel de la escala nos vamos a referir? Y si esta puede ser replicable hacia otro, pues, espacio mucho mayor. Y por otra parte, algo que te quisiera también preguntar es cómo nosotros desde la economía ecológica, precisamente hablando sobre este enfoque de prevención de residuos, tomando como base la economía ecológica, cómo es que el principio de precaución puede contribuir precisamente pues a generar propuestas y a pues hablar sobre este enfoque de preconsumo, ¿no? Desde la economía ecológica. Básicamente sería esa mi intervención. Muchas gracias, Mara. Gracias a ti, Erika. Si nos permites, Mara, nada más que esta chica Frida, debe levantar la mano de una vez para juntar las tres. Sí. Frida, ándale, anímate. Bueno, buenas tardes, doctora Mara. Pues es un placer, bueno, un gusto haber escuchado su presentación. Me sirvió mucho para mi investigación, que precisamente yo estoy planteando en mi investigación como referentes teóricos, la economía ecológica y la economía circular, y pues no me había quedado como un poco limitada mi visión hacia este planteamiento que nos hace de la prevención de los residuos. Entonces mi pregunta va un poco, bueno, es un poco parecida a que cómo focalizar los lineamientos de la economía ecológica hacia la prevención de los residuos en un análisis multidimensional para integrar los diferentes factores que intervienen en esta problemática. Gracias. Gracias. Ahora sí, Mara, si gustas. Pues muchas gracias por sus preguntas. Efectivamente, Erika, esta perspectiva de la crítica que se ha hecho a la economía ecológica por básicamente sus limitaciones en aplicabilidad, fíjate que me parece que ha sido algo que los mismos economistas ecológicos no hemos sabido manejar este tipo de críticas. La prevención de residuos sólidos ya se pone en práctica, por ejemplo, en países como Reino Unido a nivel local. Ya hay gobiernos municipales con planes y acciones que la están impulsando. De hecho, existe un marco legal para ello. Nada más que el enfoque sigue centrándose mucho en la gestión por esta perspectiva que ha dominado en los últimos más de 20 años de trabajo y de investigación. Sin embargo, hay un reconocimiento en términos de esta discusión de las limitaciones que tiene la gestión en términos de generar realmente las alternativas y que finalmente ya no es algo que se queda a una escala de no se puede aplicar o es muy difícil, etcétera. Muchas veces, estas limitaciones tienen que ver con que nosotros muchas veces nos quedamos en el marco teórico. Cuando bajamos al marco normativo, muchas veces encontramos espacios en donde podemos trabajar y podemos generar precisamente estas acciones o estos planes o estos programas. Hay mucho trabajo que hacer en ese campo y en ese sentido. O sea, hay que acompañar siempre lo teórico, lo aplicado, los datos y lo normativo para saber qué se puede hacer, hasta dónde se puede hacer, en qué se tiene que trabajar. Por ejemplo, en el marco legal de nuestro país, la prevención ha estado prácticamente en muchos de los diseños de política sobre residuos sólidos. Sin embargo, siempre se ha apostado por esta ideología dominante del marco neoliberal, en donde, pues por supuesto, la economía ambiental se posicionaba como la única que tenía alternativas y respuestas. Entonces, esto tiene que ver con que tenemos la obligación y necesidad de rebasar esas
limitaciones en las que mucho tiempo se nos encasilló y que realmente yo sí considero que sí podemos irla superando, y más ahora porque ya hay un reconocimiento internacional de que sí tenemos que estar viendo hacia cierto tipo de objetivos que son muy compatibles con la economía ecológica, y que la economía ecológica es la única que tiene el medio para superarlos. La parte del principio de precaución, pues por supuesto, es una aportación. Sin embargo, en el marco de prevención de la generación de residuos, sí aporta, pero aporta en otro sentido, ¿no? En la limitación de generar cierto tipo de productos bajo cierto tipo de tecnologías que tienen que no está probado, ¿no? Que no vayan a generar daños o externalidades. O sea, se aporta, pero su aporte es limitado. Y como decía Daniel, es muy cierto, o sea, la prevención y la gestión integral de residuos sólidos, en términos generales, tiene que ver con la racionalidad del consumidor, tiene que ver con la limitación que tenemos en términos del entendimiento de que lo que estamos consumiendo son productos naturales, son recursos que son renovables y que muchas veces ya se están convirtiendo en no renovables precisamente por la tasa de explotación. Entonces, el trabajo mucho en ese sentido tiene que ver con la educación. Generar un marco en donde podamos educar desde una perspectiva integral, que podamos generar también esta posición política en nuestros propios estudiantes para que sean sujetos críticos, activos y reflexivos. Es decir, el marco de acción no está solamente en un lado, sino está en diferentes lados. O sea, ¿qué puedo aportar yo, por ejemplo, en el marco en el que yo me encuentre? Pues ahí aporto, ¿no? Pero esta problemática de residuos es una problemática que tiene que ver con crecimiento, con producción, con trabajo, con consumo. O sea, tiene que ver con todo. Entonces, ir aportando en unos aspectos puede irnos ayudando a develar lo que necesitamos en otros. Yo así lo veo, creo que es muy importante. Y lo de Frida, hay artículos, yo les invito mucho a ustedes, chicos de posgrado, que hagan búsqueda de literatura internacional, que no se queden con los textos, con los artículos en español, porque eso nos limita bastante. El tema de prevención que empezaron a trabajar mis tesistas hace como 3 años, se limitaba a la lectura en español, y prácticamente yo pensaba que no existía nada de prevención en investigación. Y sin embargo, cuando empecé a buscar en literatura internacional, pues encontré muchísimos artículos, muchísimos. Ya hay mucho trabajado en términos de prevención. Sin embargo, le faltaba el marco teórico, el análisis teórico, que es lo que yo les decía de gestión integral de residuos sólidos. Cuando vemos muchos artículos de gestión integral, no tienen un marco teórico, no nos dicen la economía ambiental postula que la valorización de los residuos va a hacer que se lleven al mercado, y entonces que se genera una dinámica para que los sujetos, los consumidores, estén incentivados a separar. O sea, no nos lo dicen, porque mucha de la literatura se escribe por gente que trabaja en áreas, en otras áreas, la química, la ingeniería, etcétera. Entonces, en la economía circular también carece de un marco teórico. Se construye más desde las cuestiones que van llevando a cabo los sujetos. Entonces hay una discusión en términos de si es más economía ambiental o si sí pudiera ser parte de la economía ecológica. Desde mi perspectiva, no es parte de la economía ecológica. O sea, tiene contribuciones interesantes, pero está limitada. ¿Por qué? Postula el crecimiento económico per se. Entonces, hay una discusión en torno a ello en el marco de la literatura internacional, y yo les invitaría a que revisaran sus temáticas en el marco de esta literatura, para que ustedes sí puedan posicionarse en la frontera del conocimiento y puedan realmente hacer aportaciones más sólidas. Eso sería todo, Alex. Muy bien, Mara. No sé si por ahí hay alguna otra intervención. Si no, pues bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos, Mara, por esta participación. Esperamos que, pues no, sea la primera, pero no sea la última. Gracias. Hemos, como te dije, pues intentado
tener este seminario, tanto no solo desde la perspectiva, en este caso somos pues una división de ciencias sociales junto con la división de ciencias naturales y exactas, que pues bueno, hemos coincidido con el tema, en este caso primero de gestión del agua, pero sí también nos estamos tratando en términos de la lógica de la economía ecológica, pues abrirnos efectivamente a varias dimensiones de la crisis ambiental, ¿no? Que como bien se ha dicho aquí, pues es multidimensional y la parte del manejo de residuos sólidos, pues es básica, ¿no? Y ligada obviamente a los problemas que estamos viendo, particularmente con el tema de gestión del agua, que es lo que domina, ¿no? En términos de visión de las tesis, pues, que estamos revisando y discutiendo acá. Pero bueno, como te decía, pues ya le estamos entrando al tema de manejo de residuos. Sabemos que también tu carrera va más amplia, ¿no? En otros temas de la economía ecológica. Por ahí les pasé un link de tu academia.edu para que chequen tus publicaciones que subes por ahí. Y Gracias. pues bueno, que estén en contacto contigo. No sé si algo quieras agregar más, Mara. No, pues nada, Alex, les agradezco a Daniel y a ti la invitación. Me dio mucho gusto compartir este espacio contigo, Erika, que realmente te aprecio bastante. Nos conocemos desde hace muchos años. Y con todos los chicos de posgrado que finalmente me interesa mucho pues que se vayan construyendo y reconstruyendo sus visiones para que puedan aportar más a la sociedad. Sería todo. Muchas Muchas gracias. gracias. De hecho, interviniendo ya también para ir dando cierre, me parece, era bien curioso, pero en nosotros empezamos a abordar el tema de la gestión de residuos sólidos en 2016 y fue por curiosidades del destino que me llevó al papel del Consejo Ciudadano, ¿no? Que me llevó a empaparme ahí de cuál era, digamos, el modelo local de gestión de residuos. De hecho, ya está aquí Fidel García, también, que ahorita va a presentar. Y bueno, le tocó mucho conocer las entrañas del Sistema Integral de Aseo Público. Estuvo ahí participando, digamos, en estos mecanismos de reconfigurar la forma de la recolección, el traslado, disposición final, y que de alguna forma yo ahora que llevo ya 3, 4 años en este tema y que me tardé en publicar realmente en el tema, pero no está muy lejos, Alex, del tema de la gestión del agua. Y es bien curioso, pero es lo que estamos contrastando acá, que aquí en León venimos discutiendo el tema del derecho humano al agua, en un organismo público descentralizado que nos cobra el agua, y curiosamente en el sector privado, donde está profundamente arraigado, como es el Sistema Integral de Aseo Público, no se cobra el servicio de recolección, lo cual nos parece bastante interesante como fenómeno de análisis de política pública, de ir incorporando también en la discusión, ¿no? Y cómo probablemente aquí en lo local brincaría más la gente si le incorporas una cuota de recolección al servicio de aseo, que se incrementa las tarifas de agua, lo cual sería bastante curioso de analizar. Pues Mara, te agradecemos, realmente a mí me ha dado mucho gusto, me hiciste recordar mis tiempos de posgrado ahí contigo,